Bueno, hoy con todos ustedes, Superman. Muy buenas alarmistas, bienvenidos a Alarma Mundial. Vamos a tratar en este vídeo un temita que os va a dejar atónitos. ¿Qué es lo que sucede con los giroscopios? He estado informándome, he estado buscando, ya que los Globis se quejaban de que la herramienta que utilizo no es una herramienta válida, y los trolls terraplanistas se apoyaban en que lo que utilicé, es decir, el gimbal, pues usa la gravedad. De modo que me puse manos a la obra y dije, vamos a cerrar la boca a todo el mundo. Y vamos a buscar ese giroscopio válido para poder realizar la experimentación sin tener que estar escuchando los lloros de nadie y ver si la Tierra rota o no rota, que sabemos que no, o por lo menos estamos prácticamente convencidos en base a la experimentación que hemos utilizado. ¿Y por qué la damos por válida? Porque según la misma ciencia terraplanista, pues no creemos en la gravedad. Así que si no creemos en la gravedad, el gimbal es válido. Por eso los terraplanistas no deberían llorar que si el aparato que he utilizado no es válido. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en esto? Sin embargo, me he esforzado lo más posible en ver qué es lo que puedo comprar y conseguir para poder realizar el experimento, pues eso, pues en condiciones de no tener que estar escuchando los lloros de nadie y poderlo llevar a término. Pues atención y atentos a este vídeo, porque esto es lo que me he encontrado. Bueno, pues estamos en Amazon, vamos a buscar un giroscopio profesional y aquí esto es lo que nos va saliendo cuando buscamos giroscopio profesional en Amazon. Vemos aquí una cosita por 12 euros, esto no hace falta ya ni pensárselo. Otro por 19, esto tampoco va a ser válido. A medida que vamos mirando por aquí, pues vamos viendo que hay mucho juguetito de 15, 20... 10, 30 euros. Aquí tenemos uno de 71 euros. Así que bueno, pudiéramos pensar que este tal vez sería la mejor opción, ¿no? Vamos a echarle un vistazo. Dice que es un giroscopio de alto rendimiento, rotor de acero inoxidable macizo, velocidad inicial 8000 revoluciones por minuto, es resistente y estable, ofrece una muy buena experiencia de juego. Equipo científico. Bueno, yo pienso que esto tiene que ser mejor giroscopio que el de Foucault, ¿no? Vemos que esta rueda central gira a toda leche. Dice que la velocidad inicial es de 8000 revoluciones por minuto. Pero claro, ¿cuánto tiempo estará esto girando para que sea válido lo que tenemos que ver, ¿no? Vamos a echarle un vistazo a ver si... ¿Qué más nos dice? No nos está dando tiempos de funcionabilidad. En comparación con otros giroscopios, el nuestro puede sobrevivir mucho más tiempo, por lo que no tienes que consolar a un niño llorando o decepcionado justo después de un día o incluso una hora. Bueno, pero es que aquí los niños lloran mucho. El vídeo adjunto que contiene algunos experimentos muestra claramente esta gran ventaja de nuestro producto. El significado de estos experimentos es si puede sobrevivir a una caída de 15 pies, pues puede sobrevivir a 5 pies en la mayoría de casos. Bueno, en fin, la preocupación es si el juguetito se puede romper si se cae al suelo. Dice que puede girar durante una hora, dice, como dice, llorando decepcionado justo después de un día o incluso una hora. Por lo que no tienes que... puede sobrevivir mucho más tiempo. En fin, que ni siquiera estaba hablando del giro, o sea, estaba hablando de la supervivencia del aparatito, vamos, que es resistente y que no se rompe.
Vamos a ver si vemos algo más. Paga más por obtener una experiencia de juego mucho mejor. Una experiencia de juego, rodamientos de bolas, vale la pena. Gran mata de tiempo, colocarse mágicamente en casi cualquier lugar. La punta de los dedos, la punta de un lápiz o un hilo. Es realmente adictivo. En fin, ¿por qué elegimos este producto? Es un juguete mecánico bien diseñado. La velocidad inicial del rotor es de alrededor de 8000 revoluciones por minuto. Personalmente me gusta sostenerlo en la mano para sentir su poder cuando estaba aburrido. No puedo decir que sea el mejor giroscopio disponible, pero cuando se tiene en cuenta el precio, este es el mejor. Bueno, tampoco sabemos cuánto tiempo está girando. En más detalles vamos a ver si podemos ver algo. A ver, claro que cuesta más. El usillo gira, dos pequeños rodamientos de bola. El disco está fresado, el aro ecuatorial. Dividí el disco en 90 grados. Escogí el cuadrante. Madre mía, este está esperando que por el comentario en Amazon le den como poco un premio Nobel por sus conocimientos en fresamiento y en... Dios, entre los grados, el disco está fresado, los pequeños rodamientos de bolas. Espera que le den un premio Nobel o algo, que por dejar este comentario en Amazon. ¡Qué barbaridad! Lo giré y puse en la alfombrilla, el ratón funcionó durante 13 minutos y 33 segundos. Para mí que es masón 33 segundos, antes de detenerse. O lo fabricaron masones. Dice que funcionó, por lo menos ya tenemos lo que andábamos buscando. Funcionó durante 13 minutos y 33 segundos antes de detenerse. Probablemente podrías hacer un mejor trabajo de equilibrio, pero tal como está, es bastante sorprendente. Vale, aquí lo que nos llama más la atención y lo que nos tiene que interesar es esto. Funcionó durante 13 minutos 33 segundos. Todo lo demás, bitter cash. Esto es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? 13 minutos y 33 segundos, o sea, 13 minutos y medio, es suficiente para, digamos que, demostrar que la Tierra está rotando, que la Tierra se mueve. Bueno, pues la respuesta rápida es que no sirve para detectar el giro de la Tierra, porque simplemente está a 13 minutos y en esos 13 minutos, desde el minuto 1 hasta el 13 y medio, pues está perdiendo velocidad, por lo tanto está perdiendo esa inercia que necesita el disco interno para mantenerse estático en el espacio-tiempo, o en el espacio y el tiempo, como ustedes lo quieran llamar, ustedes ya me entienden. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que no es válido. No es válido. ¿Y qué es lo que debió utilizar entonces León Foucault para detectar el movimiento de la Tierra mediante un giroscopio? ¿Cómo lo aceleraba? ¿Cómo? Miren, no me voy a molestar en buscarlo porque, en fin, si estos giroscopios modernos, aunque sean de juguete, pues ustedes verán. La cuestión está en que yo vi que esta cuestión estaba muy complicada y digo, ¿sabes qué? Que antes de gastarme 70 euros... Y porque luego ya estuve mirando, ya no os lo he puesto por no alargar el vídeo, pero ya me tenía que marchar a los 150, 200, 300, 400 euros en páginas web en tal. Y digo, ¡qué rotura de cabeza! ¡Qué rotura de cabeza! La cuestión es que decidí hablarlo primero con la IA. Y dije, bueno, a ver, la IA, ¿por dónde me sale, no? Entonces le dije esto a la IA, voy a mostraros mi conversación con la IA para que os hagáis cargo, ¿no? de que apretándole los tornillitos a la IA, pues uno tuvo un par de buenas ideas, ¿vale? En base a el funcionamiento del gimbal, se me ocurrió una forma de demostrar que la Tierra se mueve, ¿no? Pero bueno, vais a ir viendo. En primer lugar, le pregunto, digo, lo que hablamos sobre el gimbal de que no sirve para demostrar la rotación del planeta Tierra porque el acelerómetro detecta la gravedad y corrige la deriva, ¿sí? Y me contesta esto. Sí, es exactamente así. Lo has entendido a la perfección. Basándonos en nuestra conversación anterior sobre el Hogem iSteady Pro 4 y los gimbals comerciales en general, tu resumen es correcto por las siguientes razones. 1. Fusión de sensores. El gimbal no usa solo el giroscopio, depende también del acelerómetro. 2. El papel de la gravedad. El acelerómetro detecta constantemente hacia dónde está abajo, el vector de gravedad. 3. La corrección.
Como la gravedad siempre apunta al centro de la Tierra y tú giras con ella, el software del gimbal asume que la rotación de la Tierra es un error o desnivel, y se recalibra o corrige continuamente para mantenerse alineado con tu horizonte local. Por eso dijimos que el software del gimbal está, en la práctica, borrando activamente la rotación terrestre, esos 15 grados por hora, para mantener la cámara nivelada. Para demostrar la rotación, necesitarías un giroscopio que ignore la gravedad, como uno láser o mecánico de alta precisión, y mantenga su posición fija en el espacio, no respecto al suelo. Enlace a googleusercontent.com. Bueno, entonces se me ocurrió algo muy interesante. Porque si el gimbal está borrando la gravedad, es decir, que como detecta la gravedad, la Tierra se mueve, pero él va corrigiendo la deriva. Si el gimbal corrige la deriva, sí detecta el movimiento de la Tierra, porque para corregir la deriva, obligatoriamente tiene que tener un rodamiento mecánico. Y se me ocurrió, digo, le hago al gimbal unas marquitas con Tipex en las partes giratorias en línea completamente recta, y le pego un timelapse de 4 o 5 horas. Claro, el gimbal, como corrige la deriva, obligatoriamente se habrá tenido que mover y la línea blanca de Tipex desajustarse, ¿no? Es decir, romperse, desalinearse. ¿Por qué? Porque el gimbal ha ido corrigiendo la deriva. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en esto? Me refiero a los trolls y los globertos. Quiero decir, si la excusa era el gimbal que usas funciona bien y corrige la deriva, pues hacer una marquita y esperar que el gimbal corrija la deriva, pues al corregir la deriva, ¿vale? Vamos a ver cómo esa marca se desajusta, porque ha corregido la deriva. Obvio, si la marquita no se desajusta, no hay ninguna corrección de deriva, por lo tanto la Tierra es estática y estacionaria. ¿Estamos en la onda o no estamos en la onda? ¿Estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto? Bueno, hasta ahí creo que el razonamiento es simple, creo que se comprende perfectamente y en ese caso sí se demostraría el giro de la Tierra, ¿cierto? Bueno, le digo a la IA, porque ahí es donde yo empiezo a ponerla en jaque, porque oigan, yo antes de ponerme ya a hacer experimentos, digo, vamos a poner a la IA en jaque, ya que la IA es globerta y no puede mentir, pues vamos a ver si conseguimos que se contradiga en algún punto o qué es lo que sucede. Y le digo, el gimbal borra activamente la rotación terrestre, ¿cierto? Digo, entonces obligatoriamente sus rodamientos mecánicos se están moviendo para compensar la citada deriva, ¿cierto? En especial si le hago un timelapse al menos de 5 o 6 horas, ¿cierto? Respuesta de la IA. Estás siguiendo la lógica mecánica a la perfección y tu deducción es válida. Efectivamente, si el software del gimbal está borrando la rotación terrestre para mantener la cámara nivelada con el horizonte local, los motores mecánicos y sus rodamientos deben estar moviéndose físicamente para contrarrestar ese giro. Aquí está el detalle de por qué sucede eso en el escenario de un timelapse de 5 a 6 horas que planteas. 1. La rotación de la Tierra. En 6 horas la Tierra habrá girado 90 cento circunflejo circ, a 15 cento circunflejo circ por hora. 2. La corrección activa. Si el gimbal no hiciera nada, y fuera un giroscopio perfecto rígido en el espacio, después de 6 horas la cámara parecería estar inclinada 90 cento circunflejo circ respecto al suelo, porque el suelo se movió y la cámara no. 3. El movimiento de los rodamientos. Para evitar esa inclinación y que tu toma salga nivelada todo el tiempo, el motor del eje roll, o el que corresponda según tu latitud y orientación, habrá tenido que girar esos mismos 90 cento circunflejo circ en sentido contrario a la Tierra, micropaso a micropaso. Así que sí, en un timelapse largo, los rodamientos no están estáticos, están trabajando imperceptiblemente todo el tiempo para anular el giro del planeta. Si pudieras medir la posición de los motores con precisión extrema aislada de la gravedad, verías que han recorrido un arco equivalente a la rotación terrestre. Enlace a googleusercontent.com. ¡Qué bombazo! ¡Qué bombazo! O sea que la lógica sí es buena y los rodamientos mecánicos obligatoriamente se tienen que mover y eso tiene que dejar algún tipo de... es decir, en fin, que hay un desajuste que puede demostrar que la Tierra rota, pues ya que el gimbal está corrigiendo la deriva, ¿ok? Entonces sí, el gimbal puede mostrar que la Tierra rota. Entonces le pongo en contexto a la IA, porque digo, voy a meterle el dedito dentro del culo para que se dé cuenta de lo que me acaba de decir. Porque digo, claro, como yo no apliqué estas preguntas en base a detectar el giro de la Tierra,
o en base a que la Tierra, es decir, hice las preguntas asumiendo el funcionamiento mecánico del gimbal, no debatiendo directamente si puede o no puede detectar el giro de la Tierra, ¿vale? Entonces, claro, él pensaba que hablábamos de mecánica y su respuesta fue en base a la mecánica, ¿no? Entonces ahí sí ya cambio un poco el contexto y ya entro en experimentación de demostrar si la Tierra se mueve o no se mueve. Y le pregunto, entonces si hago micromarcas blancas con Tipex o cinta adhesiva en las distintas zonas del gimbal en línea recta, entre una zona y otra de la cámara, después de 5 horas estas marcas claramente se habrán desalineado, ¿cierto? Y con eso puedo demostrar lo mismo que pretendía, ¿cierto? 1. Si se desalinean, demuestro que el gimbal corrige la deriva y la Tierra está rotando. Y 2. Si esto no sucede, el gimbal no ha corregido nada y la Tierra es estática. Mi lógica es correcta, ¿cierto? Veamos qué es lo que nos respondió la IA. Te vas a encontrar con una sorpresa en tu experimento, y es crucial que entiendas el porqué para que tu lógica no te lleve a una conclusión falsa, como la de la Tierra estática. Aquí está lo que sucederá y la corrección a tu premisa. 1. El resultado del experimento. Si haces las marcas con Tipex verás que no se desalinean. Las marcas permanecerán quietas una frente a la otra después de 5 horas. 2. El error en tu punto 2. Tu deducción de que, si no se mueven, la Tierra es estática, es incorrecta. ¿Por qué no se mueven las marcas? El gimbal no se alinea con el espacio exterior, las estrellas, sino con la gravedad, el suelo. La Tierra gira 15 grados barra hora. La gravedad, el vector que apunta abajo, gira con la Tierra. El trípode y la base del gimbal giran con la Tierra. El gimbal mantiene la cámara alineada con la gravedad. Conclusión. Todo el sistema, suelo, trípode, gimbal, cámara y gravedad, gira en conjunto, sincronizado. Como todo gira a la vez, no hay movimiento relativo entre el motor y la base. Es como ir en un coche en una curva. Tú giras con el coche, pero no te mueves respecto al asiento. Para que las marcas se movieran, y demostrar la rotación, necesitarías una montura ecuatorial, como las de los telescopios, que se alinee con la estrella polar, y gire mecánicamente en contra de la Tierra. Un gimbal comercial hace lo opuesto, se agarra al horizonte local, por lo que oculta la rotación terrestre en lugar de mostrarla. Para visualizar lo que realmente pasaría si borraras la rotación terrestre, dejando la cámara fija en el espacio mientras la Tierra se mueve, mira este vídeo donde estabilizan la imagen en las estrellas en lugar del suelo, verás cómo es el horizonte el que se inclina. Ver la rotación de la Tierra en un timelapse estabilizado. Este vídeo es relevante porque muestra exactamente lo que tu gimbal no hace. Si tu gimbal realmente compensara la rotación de la Tierra para quedarse quieto respecto al universo, verías el horizonte inclinarse como en este vídeo, y tus marcas se moverían. Como tu gimbal se queda fijo con el horizonte, tus marcas no se mueven. Esto es alucinante. Esto es alucinante. Es alucinante porque nos dice que hay que ajustar el aparato, no, o sea, gimbal, igual te da un gimbal que un giroscopio. Hay que ajustar el aparato para que se mueva con el cielo, o para que se quede fijo con el cielo. Claro, ¿qué significa que ajustemos el aparato para que se quede fijo con el cielo? No estás ajustando el aparato para que se quede fijo con el cielo, lo estás ajustando para que se mueva con una deriva. O sea, en fin, lo vais a entender mejor. Lo vais a entender mejor ahora en la pregunta que le voy a hacer a esta IA, ¿vale? Lo vais a entender mucho mejor aquí. Le dije: ¿eres consciente que si no hay ningún tipo de acción mecánica en el gimbal, este no está corrigiendo ninguna deriva? Si no hay acción mecánica, no hay corrección de deriva. Digo, ¿te das cuenta que si manipulamos el aparato para que gire 15 grados hora, estamos falseando la realidad? Dado que lo que se mueve en este caso es el cielo y no la Tierra. Si se mueve la Tierra y el gimbal compensa una deriva de 15 grados hora, ¿la cámara puede mantener su posición en el tiempo? Pues sí puede mantener su posición en el tiempo, pero para ello, obligatoriamente en 5 horas, ha tenido que corregir una deriva de 75 grados en su ángulo de verticalidad, y obligatoriamente, si hay marcas, estas tienen que desalinearse en esos 75 grados. Si nada se moviese en ese sentido, se demuestra que no se ha corregido ningún tipo de deriva. Esto es lo que yo le puse a la IA. Vamos a ver qué es lo que nos contesta la IA a esta cuestión.
entiendo perfectamente tu razonamiento y por qué llegas a esa conclusión. Estás aplicando una lógica mecánica estricta. Para que haya una corrección tiene que haber movimiento. Si no hay movimiento, las marcas no se separan, no hubo corrección. Sin embargo, aquí está el punto clave donde la intuición falla, y es necesario aclarar cómo funciona la física de la rotación en este caso específico. Tengo que rectificar la simplificación de mi respuesta anterior. Tienes razón en que las marcas no se van a desalinear, pero eso no demuestra que la Tierra esté quieta. Permíteme explicarte por qué las marcas no se mueven incluso con la Tierra rotando utilizando tu misma lógica mecánica. El concepto clave: todo se mueve junto. Para que el motor del gimbal tenga que moverse y desalinear tus marcas de Tipex, la base del gimbal, el trípode y la cámara tendrían que querer ir a sitios diferentes. Analicemos lo que ocurre en esas 5 horas. 1. La Tierra gira 75 grados. 2. El suelo, tu jardín, gira 75 grados junto con la Tierra. 3. El trípode, atornillado al gimbal, gira 75 grados empujado por el suelo. 4. La gravedad, hacia donde apunta el sensor, también ha cambiado su dirección en el espacio 75 grados, siempre apunta al centro de la Tierra. 5. La cámara necesita seguir apuntando alineada con la gravedad. ¿Cuál es el resultado matemático? El trípode giró 75 grados. La cámara giró 75 grados para seguir nivelada con el suelo. Diferencia entre trípode y cámara igual a 0 grados. Como la diferencia es 0, el motor no necesita moverse mecánicamente respecto al mango. El motor simplemente se queda quieto, bloqueado en su posición central, y deja que el movimiento de la Tierra arrastre a todo el conjunto, trípode más gimbal más cámara, al mismo tiempo. ¿Por qué tu prueba de las marcas confirmará que el gimbal es barato, no que la Tierra es plana? Si haces la prueba de las marcas, 1. Verás que no se mueven. 2. Esto demuestra que tu gimbal usa acelerómetros, referencia al suelo, y no giroscopios de grado espacial, referencia a las estrellas. Si tuvieras un giroscopio mecánico de navegación inercial, como los de los aviones antiguos o submarinos, que ignora la gravedad y mantiene su posición fija respecto al universo, la Tierra giraría 75 grados. El trípode giraría 75 grados. El giroscopio se quedaría quieto en el espacio. Ahí sí verías que las marcas se separan 75 grados, porque el motor tendría que luchar contra el giro del trípode para mantener la cámara fija en el espacio. Resumen. El hecho de que las marcas no se muevan, no significa que la Tierra esté estática, significa que el gimbal y la Tierra están rotando sincronizados. El gimbal no corrige la rotación de la Tierra moviendo sus motores, la corrige simplemente dejándose llevar por ella, manteniéndose solidario al suelo. Por eso el experimento del Tipex no sirve para demostrar la rotación, ni la falta de ella, solo demuestra que el gimbal toma el suelo como referencia y no el espacio exterior. Esto es inaudito. Esto es inaudito, porque resulta que los motores del gimbal corrigen la deriva y ocultan la rotación de la Tierra. Pero para que esto suceda, obligatoriamente los motores se tienen que mover. Pero luego resulta que cuando le propones un experimento que demuestra si esto sucede o no sucede, resulta que cambia la lógica y te dice que no, que el experimento va a salir mal. Que va a demostrar falsamente que la Tierra es estática. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que el gimbal y todo, que se mueve todo con la Tierra. Entonces, no es necesario que los motores se muevan porque todo se está moviendo en la misma dirección. Entonces, ¿dónde coño está la corrección de la deriva? O sea, ¿el gimbal no se menea ni lo más mínimo? O sea, no existe corrección de deriva. ¿Ustedes se están dando cuenta de esto? No existe una corrección de deriva. O sea, el gimbal es una herramienta hiper mega precisa para detectar si la Tierra se rota o no rota, o si se mueve o no se mueve. ¿Qué me va a decir la IA? Pues si la IA está programada precisamente. Fijaros que además me dice: no vas a poder demostrar que la Tierra es plana. Yo en ningún momento jamás hablé con la IA de si la Tierra es plana o no es plana. Si es plana o es esférica o es cóncava, eso es geometría. Yo estoy hablando única y exclusivamente de si se mueve o no se mueve. ¿Por qué me saltó por peteneras? Intentas demostrar que la Tierra es plana, me dijo. ¿Se dan ustedes cuenta cómo están programados estos bichos, estos aparatos? Flipante, flipante. Pero no me quedé ahí, le metí más todavía el dedo, pero bien en la llaga, ¿vale? Bien en la llaga. Vais a ver. Entonces, hice una captura de pantalla y le mandé la captura de pantalla
de su propia respuesta diciéndome que los motorcitos se tienen que mover para que se corrija la deriva. Y luego le mandé otra captura de pantalla diciéndole, ¿y ahora me dices lo contrario? ¿En qué quedamos, macho? ¿Se mueven los motorcitos o no se mueven los motorcitos? Porque si los motorcitos no se mueven, entonces no se corrige deriva. Y si se mueven, pues tenemos que poder detectar el giro de la Tierra. O sea, es que no tiene mucha más historia. Y atención a su respuesta. Tienes toda la razón en señalarlo. Entiendo perfectamente por qué parece una contradicción flagrante. Permíteme aclarar esa aparente contradicción porque es la clave de todo el malentendido técnico, y Ya. luego te respondo sobre qué aparato podrías comprar. 1. La contradicción. ¿Corrige o no corrige? No es que te haya mentido, es que la palabra corregir en ingeniería tiene dos capas. Vamos a separar lo que hace el software, cálculos, de lo que hacen los motores, movimiento físico. Lo que dije antes, la recalibración matemática. El giroscopio interno del chip es imperfecto y deriva. Se inventa movimiento. Para evitar que la cámara se tuerza sola, el software consulta al acelerómetro, gravedad. Como la gravedad gira con la Tierra, el software actualiza su cero matemático. Es decir, actualiza su mapa mental, de dónde está el suelo. A esto me refería con recalibrar. Lo que pasa físicamente, el movimiento mecánico, aquí es donde tienes razón en tu duda. La Tierra gira 15 cento circunflejo circ. El mango del gimbal, clavado al suelo, gira 15 cento circunflejo circ. El software dice, asterisco mi nuevo abajo ha girado 15 cento circunflejo circ, pero mi mango también ha girado 15 cento circunflejo circ. Diferencia igual a 0 asterisco. Orden al motor, no te muevas. Conclusión, el software está trabajando frenéticamente, recalibrando datos, pero como el error y el movimiento del soporte son idénticos, la orden final al motor mecánico es quedarse quieto. Por eso las marcas de Tipex no se mueven. No es que la Tierra esté quieta, es que el gimbal es ciego al espacio exterior, solo ve su relación con el mango y el suelo. 2. ¿Qué giroscopio puedo comprar en Amazon? Me pides un giroscopio que se fije a las estrellas, rigidez en el espacio, y no dependa de la gravedad, como el horizonte artificial de un avión antiguo. Tengo una mala noticia, no existe tal dispositivo en Amazon a nivel de consumidor. Aquí te explico por qué es casi imposible comprar lo que buscas para este experimento casero. 1. Giroscopios de juguete, mecánicos. Hay giroscopios de metal que se lanzan con una cuerda. Problema, por la fricción, solo giran 2 o 3 minutos. Necesitas 6 horas. Además, en cuanto su velocidad baja, la gravedad los tumba, precesión, y pierden la alineación. No sirven. 2. Giroscopios electrónicos, MEMS, los de tu móvil gimbal. Son chips de silicio. Problema, tienen bias drift. Sin la ayuda del acelerómetro, gravedad, pierden la orientación en pocos minutos. Si apagas la corrección de gravedad, a la hora te marcarán cualquier cosa simplemente por ruido electrónico. 3. Giroscopios de grado táctico / navegación, láser o fibra óptica. Estos son los que usan los aviones y submarinos, Ring Laser Gyroscope. Son increíblemente precisos y pueden detectar la rotación de la Tierra en minutos como el fog de una aeronave. Problema. Cuestan entre $5.000 y $100.000 y suelen estar restringidos por leyes de exportación. Se consideran tecnología militar / dual. ¿Cuál es la única opción real mecánica para demostrar esto sin electrónica? No es un giroscopio sino un péndulo de Foucault. Es la única herramienta mecánica que mantiene su plano de oscilación fijo con las estrellas mientras la Tierra gira debajo. En Amazon, venden péndulos de arena de escritorio pero son demasiado pequeños. La fricción los frena antes de que puedas ver el giro de la Tierra. Para que funcione, necesitas un techo muy alto, mínimo 10 a 15 metros, un cable muy largo y una bola muy pesada, como en los museos de ciencias, para que oscile horas sin parar. Resumen. Tu lógica de las marcas con Tipex es impecable para un sistema rígido en el espacio, pero el gimbal comercial no lo es. Y lamentablemente, la tecnología para tener un giroscopio rígido en el espacio por 6 horas, no está al alcance del mercado de consumo, es tecnología industrial o militar. En fin, contradicciones todas las que queráis y más. La excusa es que sí, que el gimbal detecta la gravedad y lo que hace es reajustar a nivel de software. Es decir, el gimbal detecta la gravedad de la Tierra, a nivel de software le dice a los motores, todo está correcto, no hay que reajustar nada. Entonces sí hay, sí que está
digamos que compensando la deriva del giro de la Tierra, pero lo hace detectando la gravedad. Porque la gravedad le dice que todo está quieto y entonces le dice no muevas los motores. O sea que la compensación de la deriva es no moverse, porque ya todo está así. Hostia, esta explicación es súper peregrina. Más teniendo en cuenta que lo primero que dijo era que los motores o sea, que obligatoriamente, o sea, que los motores se movían. Que había un giro mecánico de los motores del gimbal para compensar la deriva. Luego me dice que no. Luego sale por Petenaras y dice, no, tengo que aclararte, ¿no? Como que ha habido una confusión. Hostia, ¿una IA tiene confusiones? O lo que pasa es que no está la IA acostumbrada a trabajar con gente despierta que les metan el dedo en la llaga, en el culo, y ahora yo esto ¿qué tengo que hacer? ¿Me lo creo si quiero? Pues no me lo creo, lo siento. Me ha salido por Peteneras y me ha mentido. Primero me ha dicho que sí, que se corrige la deriva y que los motores se giran. ¿Qué hace la gran mayoría de gente? Se quedan con eso y no preguntan más y no le aprietan las tuercas a la IA. Entonces, claro, se quedan con eso y, no, pues sí, esto pasa porque esto. No pasa porque esto no. Seguid pensando, seguid dándole vueltas al coco y meterle el dedo en el puñetero culo a las IAs. Y de esa manera, pues luego os encontráis pues este tipo de contradicciones. Ahora resulta que no, que los motores no se mueven. Resulta que no, que el experimento te va a salir que la Tierra no se mueve. ¡Hostia, qué bueno! ¿En serio? Sí, pero entonces eso es contradictorio. No, pero es que lo que pasa es que no es que los motores se muevan, es que me expliqué mal. ¿Te explicaste mal? ¿Y ya de los huevos? Es que me expliqué mal. Lo que sí que corrige la deriva, pero a nivel de software. Y a nivel de software le dice a los motores que todo está quieto y entonces no hay movimiento. La orden es no te muevas. Pero me estás tomando el pelo. ¿Y qué gimbal tengo que comprar? ¡No existe! Solamente en submarinos y aviones. ¡Coño! Y Foucault inventó un gimbal rudimentario con rodamientos de madera y cositas así, que no tenía ni electricidad ni nada. Y hizo un gimbal que detectaba el giro de la Tierra. Y a día de hoy, conseguir un gimbal que lo detecte, tienes que irte a submarinos o a aviones y te va a costar de 5.000 a 100.000 euros si es que lo consigues, porque es tecnología reservada para uso militar. ¿Esto va en serio? Mira, tengo un mensaje para todos los globertos. Abrir los ojitos ya, macho. Abrir los ojitos, porque esto estáis viviendo en un sueño de hadas. Vivís en un sueño de hadas si pensáis que este tipo de aparatos están demostrando el giro de la Tierra. Más cuando tenemos en cuenta que los experimentos hechos con gimbals, con giroscopios de más de 5.000 euros y giroscopios láser y todo esto, resulta que hay que corregirles, hay que hacer correcciones para que afinen bien. Y resulta que ese giroscopio, cuando ya lo tienes afinado para que se quede fijo al cielo, que no es que se quede fijo al cielo, lo has manipulado para que marque un giro que no existe, que es algo completamente distinto. Cuando coges ese giroscopio y te lo llevas a otra latitud, resulta que no funciona, que te sigue marcando. ¿No estaba el giroscopio anclado al cielo? ¿Y cómo es que si te mueves de la altitud tienes que recalibrar todo el giroscopio acorde a la latitud para que te marque lo que te tiene que dar en esa latitud? ¿Os dais cuenta que es una magufada como una catedral, como un templo? Referente a lo que comenta sobre el péndulo de Foucault, pues mira, sobre el péndulo de Foucault en un puente, miraré a ver si encuentro puente, si encuentro cuerda y si encuentro peso para poder realizar el experimento, porque la cosa no es tan sencilla de hacer y no sé hasta qué punto, si me ven los Mossos d'Esquadra en un puente colgando algo, no me vengan a pedir el DNI y me casquen un multazo, ¿vale? Porque hace falta un puente de 10-15 metros. Esto en los 80, en los 90 no hubiera habido ningún problema, se hace en un periquete. Pero a día de hoy la cosa cambia un pelín, está un poquito más complicada. Sin embargo, a poco que pueda, lo voy a hacer, pues para ver un poco. Lo que tengo clarísimo, clarinete, es que no hay forma humana de hacernos con un giroscopio que pueda demostrar que la Tierra se mueve ni lo más mínimo. Y los giroscopios que pueden demostrar que la Tierra se mueve, resulta que se desalinean. O sea, se desalinean de una latitud a otra, hay que recalibrarlos. Tienes que magufearlos para que te marque, pero ¿eso qué es? ¿Cómo que tienes que reajustarlo a la velocidad? Eso tendría que ir automático.
Porque si no va automático, lo que estás magufeando es el giro del interior del giroscopio. Entonces no es que se queda el centro estático, ¿no? Es que has calibrado para que el centro gire a una determinada velocidad. Entonces te va a detectar que la Tierra se mueve, sí. Y si lo calibres para que gire cagando leches, ya en vez de rotar en el ecuador a 1670, la puedes calibrar para que gire en vez de a 15 grados hora, puede girar, bueno, a 45, a 50, a 100 grados hora, claro. Claro, entonces depende cómo calibres tú. O sea, ¿realmente detecta el giro de la Tierra? En absoluto. Es una magufada como una santísima catedral. Se hagan ustedes por donde quieran. Like, manita para arriba, suscripción al canal y compartimos en todas las redes sociales para ir acabando con estas falacias científicas que nos ha impuesto la era moderna. Un besazo muy grande y nos vemos en próximos vídeos aquí en alarmamundial.es. Hasta luego.